Hola a todos, muy buenos días. Bueno, mi nombre es José Antonio Sofia, gerente comercial de Superfruit, empresa a la cual soy parte hace 9 años y de esta linda industria hace ya 10 años. Y bueno, agradecerle a Chile Bruns por la organización de este evento, donde nos permite juntar a todos los participantes de la industria y conversar y ver lo que está pasando en el mundo. Em, Bueno, dentro de lo que me toca conversar hoy día, la idea es hablar de las tendencias de mercado y lo que vamos a ver es, bueno, aquí un poco de la agenda. Vamos a hacer una mirada a lo que ha sido la producción mundial de los últimos años, quiénes son los principales países productores, cómo se compone esa producción mundial, los principales países exportadores, luego una mirada a los países que importan las ciruelas desde el mundo, una apertura, un doble clic a esos países y ver de dónde están comprando, que es súper interesante ver de dónde se concentran las compras de los países. Dado esto, hay una mirada pequeña, pero creo que bien relevante, de la evolución de China en cuanto a los volúmenes y a los procesos que se están haciendo hoy día allá. Por último, un cruce y una mirada del consumo de ciruela en el mundo y el consumo junto con la producción para terminar con un par de conclusiones y ideas para quedarnos pensando sobre esto. Entonces, en primer lugar, la producción mundial. Antes de esto, perdón, todos los datos que vamos a mirar y gráficos se componen de información que comparten los distintos países a la INC, que es la Asociación de Frutos Secos y Deshidratados del Mundo, como también información de la aduana. ¿Ok? Entonces, con respecto a la producción mundial, vemos cómo ha sido la evolución de estos últimos 15 años, donde tenemos dos picos principales, temporada 2012-2013 y 2015-2016 con sobre 260.000 toneladas. Como también tenemos años muy bajos, como fue la temporada del 2020-2021, que vamos a ver después, pero en general todos los países productores tuvieron una caída importante en la producción. Nosotros, no sé si se acuerdan, pero tuvimos una lluvia importante donde personalmente perdimos cerca del 40-50% de nuestra producción de nuestros campos. Em, y por último, la proyección que tenemos para este 2025-2026, esto se genera de dos partes. Por un lado, del hemisferio norte, que toma la producción real de los países del hemisferio norte, que es Estados Unidos y Francia, y se usa una proyección, una estimación de cosecha o de producción de los países del hemisferio sur, que principalmente, o los más relevantes, son Chile y Argentina. ¿Ok? En promedio vemos que dentro de estos últimos 15 años la producción es alrededor de 210.000 toneladas. Me falta un clic. Y bueno, se ve una leve tendencia en la historia a la baja y vemos en los últimos años cómo ha crecido, pero yo creo que el mensaje más relevante es que este año se esperan cerca de 10.000 toneladas menos en la producción del mundo, no solo de Chile, sino que del mundo. Eso con respecto a la oferta en términos generales. Si vemos y hacemos doble clic a los principales países productores, vemos que son cuatro. Me acuerdo perfectamente de una presentación de Sebastián Valdés, que también nos va a presentar hoy día, que habló el 2020-2021 del Big Four, y esto se mantiene, donde está Chile, Estados Unidos, Francia y Argentina. Em, es bien interesante, por un lado, ver el efecto de estos cuatro países. O sea, la concentración en la producción, la concentración en la oferta en estos cuatro países representa un 95% del total del volumen producido en el mundo. Y si miramos solamente Chile y Estados Unidos, representa un 70% de la producción del mundo. O sea, cualquier cambio que exista o cualquier problema climático que puede pasar en cualquiera de estos orígenes va a tener un impacto relevante e importante en la oferta en el mundo. Y por otro lado, y que lo han comentado ya un par de veces hoy día, bien temprano, es uno, cómo ha ido cambiando la participación. O sea, vemos cómo California entre el 2011 y 2012 estaba produciendo 120.000 toneladas fijos y para atrás eran los niveles que estaba produciendo. Y Chile, 65.000, 60.000, se encontraba en ese rango de producción. Y si vemos, vemos el gráfico avanzando hacia la derecha en el tiempo, cómo esto se va invirtiendo, cómo ya California, principalmente, y según lo que nos explicó en su minuto Sebastián, tuvo
una práctica de arrancar hectáreas productivas para controlar la oferta, y eso se ve reflejado en este gráfico, cómo California ha ido bajando su volumen en el tiempo y por otro lado cómo Chile ha ido ganando y aumentando su volumen, hoy día siendo el principal país productor del mundo. Si es que luego vemos los países exportadores, vemos por supuesto que tiene cierta correlación con respecto a los países productores, pero sí lo que llama al tiro la atención es Uzbekistán, cómo aparece dentro de este gráfico en el mundo, em, principalmente porque Uzbekistán no entrega información a la INC, que es donde se componen los gráficos anteriores. Esto lo sacamos de la aduana dado por el código arancelario. Entonces vemos, por un lado, de nuevo que lo comentaron hoy día, cómo Chile, por un lado, es el principal productor y aquí vemos cómo es el principal exportador del mundo por sobremanera, o sea, totalmente establecido como el principal exportador, perdón. Luego vemos Uzbekistán, que en ciertos años logra ciertos picos, y lo vamos a ver después, dado los países que está exportando, se concentra principalmente en dos, en China y en Rusia, y después vemos cómo los otros países, bueno, Argentina y Francia con una menor participación, y Estados Unidos cómo ha ido disminuyendo su participación en el mercado global, principalmente atendiendo su demanda interna. Es que después vemos una apertura de estos, de los países importadores, como, perdón, si vemos los países importadores, tenemos, esto es de todo el mundo, de todos los orígenes, inmediatamente llama la atención China, cómo ha sido su efecto y comparativamente con el resto de los otros países es increíble. Ya está seteado alrededor de las 40.000 toneladas, lleva 3 años consecutivos alrededor de este nivel. em, Luego podemos ver, o sea, pues, de estos 15 países que elegí para tener un gráfico que se pueda entender y ver, perdón, 15 países representan un 86% del volumen total transado, o sea, se encuentra bastante concentrado el volumen en 15 países. En total, en el mundo existen 133 países que importan ciruelas, eso fue en el 2025, y de esos 133, 15 representan el 86% del volumen, o sea, existe una importante concentración, y de esos 15 tenemos China, el cual representa el 24% del volumen. Y luego tenemos los otros países como no sé, pues, México, Estados Unidos, dentro de Norteamérica con un volumen relevante y estable en general. Europa también, históricamente un mercado, un continente consumidor de frutos secos en general y también de ciruela. Y bueno, importante, creo mencionar, es Turquía, que si miramos más años hacia atrás, el volumen es súper bajo y ha tomado bastante importancia, dado que es un hub donde importan, procesan y luego exportan a otros mercados. Ahora sí, si es que vemos a estos países importadores y los aperturamos por el origen, se puede ver y representar la importancia que tiene Chile en general en estos países. Por un lado, bueno, China, de las 40.000 toneladas que estaba comprando, que compra, vemos que 25.000 a 30.000 toneladas son de Chile, y por otro lado, el gráfico que aparecía de Uzbekistán dentro de los países exportadores aparece en China como segundo país proveedor más importante, y esto es así, y siempre nos tocan las negociaciones con los países, o sea, con los clientes de China, siempre está el comentario de Uzbekistán, de que el precio, que la calidad, etcétera, es algo que se suele usar en el muñequeo, pero personalmente y en Superfruit nos ha tocado conversar con varias empresas de Uzbekistán, y se ve que están con mucho interés de exportar, de crecer, eh, y también nos ha tocado probar la ciruela, y en verdad es un producto totalmente distinto, no tiene nada que ver con el productazo de ciruela que producimos nosotros acá. Por lo tanto, tenemos una ventaja en calidad que tenemos que seguir aprovechando y cuidar. Eh, por otro lado, bueno, y creo que lo que China es el más relevante, creo yo, de mirar en específico en cuanto a su concentración, a la importancia que tiene Chile, pero en grandes rasgos podemos ver cómo Chile está principalmente en todos los mercados y como número uno, proveedor número uno. ¿Quedan oportunidades de crecimiento? Sí, de todas maneras,
Rusia era un mercado que teníamos súper bien abastecido y luego todos los problemas comerciales, de bloqueo, de guerra, etcétera, no está importando directamente, está importando a través de otros países y a la vez Uzbekistán se metió fuerte en este mercado. ¿Ok? Dado esto y la importancia que tiene China en el mundo como también para Chile, es que me gustaría mostrar un par de diapositivas. Em, por un lado, cómo ha sido la evolución de las importaciones, que es bastante increíble. Si vemos los últimos 15 años, del 2010 compraba e importaba cerca de 5.000 toneladas, un poco más, y el año pasado terminaron cerca de alrededor de las 40.000 toneladas. O sea, un incremento gigantesco y que yo lo atribuyo principalmente y lo marco ahí en este recuadro, en esos 3 años o dos más o menos en esos años, es donde hay dos hitos bastante importantes. Por un lado, existe una inversión de parte del gobierno chino para promover el consumo de ciruela en China. Y por otro lado, en ese periodo, que era el periodo del COVID, existe una inversión de algunas plantas de proceso en China donde cambiaron la forma de procesar. Ahí vamos a mostrar un par de fotos, donde invirtieron, le metieron plata, y mejoraron su tecnología y mejoraron el producto final. Entonces, aumentó el rango de potenciales consumidores de ciruela y se ve reflejado en lo que está pasando en los últimos años y, y creo y espero que se mantenga en estos niveles. Si es que vemos, aquí puse como voy a poner un antes y un después. El antes no significa que hoy día no se siga haciendo, de hecho se sigue haciendo de esta manera, pero antiguamente era solo de esta manera, donde nosotros exportábamos condición natural en sacos de 25 kilos, el cliente chino tomaba esa ciruela, la invertía en estos tambores con un producto líquido, con sabores, con ingredientes y distintas cosas para que la ciruela agregue sabor. Por lo tanto, la ciruela cuando entra a esto está con, bueno, 20% de humedad, absorbe el líquido del producto, se humedece, agarra sabor y se ponen unos sachets o unidades pequeñas y se venden en los mercados. Este producto hoy día se sigue haciendo y apunta principalmente a un TIR, una escala social un poco más bajo, de menor poder adquisitivo, y por lo mismo es que se concentra y se usa principalmente en los calibres más chicos, del 110 o 100 para arriba, condición natural. ¿Ok? Esto es importante que todavía se mantiene, todavía existe este consumo. Y por otro lado tenemos hoy en día, donde tenemos plantas de este estilo. Aquí puse una foto para no mostrar, bueno, puse esta foto donde toda esta hilera o cadena muestra solamente un proceso de limpieza de la ciruela. O sea, cambia totalmente el concepto. Antes teníamos esta ciruela con un líquido y producto y qué sé yo, y acá hay un proceso importante para limpiar la ciruela para tener un producto así premium. Y después, bueno, sigue el proceso, bueno, puse el proceso de limpieza, se limpia 4 veces con piscinas, con presiones fuertes de agua y así sucesivamente. Luego tiene un proceso de tiernizado, al igual como lo hacemos nosotros acá. Tienen hoy día una planta, no todas, pero en este caso, tienen una máquina despepitadora automática, luego un sorter con un ejército de personas manual que tocan ciruela por ciruela para asegurarse de que no tenga ni un carozo ni un resto caroso. Se envasan estas unidades individuales principalmente y se pasteuriza, o sea, no tiene sorbato. O sea, es un producto premium que va a una escala de poder adquisitivo mucho más alto, y por lo mismo es que se preocupan de ese nivel de seguridad del producto final. Y por lo mismo es que se destinan los calibres más grandes, esto de 30-40, 40-50 y 50-60, porque es un producto de alto valor. Y bueno, puse la segunda foto de izquierda a derecha que me tocó estar en China y se ve fue en una estación de trenes, y se ve, si tú miras, bueno, puse eso, que se ve esta cajoncito con este sachet de ciruelas, pero si tú miras ahí abajo, era un cajón bastante, no sé, varias veces más grande, lleno de ciruelas, pero lleno, o sea, la gente va, se compra un puñado, sale por sí, después se va del tren comiendo una ciruela y ahí lo tiene como snack interiorizado en su dieta y consumo pues, prácticamente diario. Eh, Y ya para empezar a mirar la última parte de la presentación, ¿cómo ha sido la evolución del consumo de la ciruela? Este dato son entregados también por la INC,
donde vemos que en general se ve un consumo prácticamente a la baja, con ciertos picos, pero con una tendencia a la baja. Pero vemos que en los últimos años, lo que refleja, como estaba mostrando antes, el efecto de China, cómo se genera este aumento del consumo. Puede ser que hayan países, uno que otro, que vayan subiendo y bajando, pero el mayor impacto lo está generando este consumo local de este gigante asiático. Si vemos en promedio, en general, hasta antes de China, el consumo rondeaba entre las 200.000 a 220.000 toneladas. Entonces, si cruzamos esto con la producción, eh, tenemos que históricamente hemos tenido una sobreoferta en el mundo. En general, la producción mundial ha sido más alto de lo que se estaba consumiendo y era lo que se veía reflejado al final en las liquidaciones y en los precios de venta. O sea, yo me acuerdo cuando llegué el 2016, hablamos de nivel de retorno muy distinto de lo que estábamos hablando hoy día, bueno, sería ideal que lo que está pasando hoy sea por un aumento de consumo general en el mundo, pero claro, hoy día está siendo empujado principalmente por un solo país, que es China. Entonces, por último, como a nivel de conclusiones y ideas, por un lado tenemos una oferta mundial limitada y concentrada, o sea, limitada en un volumen alrededor de las 200.000, 220.000 toneladas, muy concentrada solamente o principalmente en 4 países. Tenemos una demanda histórica principalmente plana y, bueno, como he comentado varias veces, con un aumento significativo en los últimos 3 años por China. Chile totalmente consolidado como el principal exportador mundial y hoy día principal productor. eh, Chile. China, principal consumidor del mundo. Y aquí dejo la pregunta, que si es que esto se va a mantener en el tiempo. Hoy día creo que muchos lo saben y si no, les comento que China ha ido plantando ciruelas, lleva tiempo plantando y ha aumentado su superficie plantada, no tanto así su producción. Entonces no sabemos cuándo va a ser el momento en que esta superficie plantada va a alcanzar su potencial. Sabemos también que esta superficie plantada es para el consumo en fresco, pero naturalmente queda un porcentaje que va a quedar para seco y nos va a empezar a afectar a nosotros. Hasta ahora no nos ha afectado, pero no sabemos cuándo puede pasar. Esa es como la interrogante que al menos yo tengo y planteo. Y por último, vimos la concentración que existe en los mercados, por lo tanto creo que es muy relevante en que sigamos trabajando junto con ProChile, con Chile Bruns y las distintas exportadoras en aumentar los mercados, diversificarnos más. Hoy día, por tercer año consecutivo, estamos invirtiendo harta plata o un monto relevante para lo que es la asociación de Chile Pruns. Estamos invirtiendo en India, donde creemos que tiene un potencial gigantesco, ya sea por la cantidad de habitantes que tiene y por las formas de consumo de la cultura india. Y también otros mercados. O sea, yo creo que hoy día está, no sé, siempre hablamos del sudeste asiático como un gigante en la cantidad de habitantes, pero que hoy día el consumo no es tanto, entonces existen oportunidades para desarrollar y diversificarnos. Muchas gracias por su tiempo y ojalá le haya gustado la presentación.